Después de meses de investigación, recopilación de datos, análisis exhaustivos y largas horas frente a la pantalla, por fin has llegado a la parte final, el momento decisivo. Pero, ¿cómo convertir ese esfuerzo en unas conclusiones claras, potentes y que realmente transmitan el valor de la investigación? La verdad es que la redacción de conclusiones puede ser uno de los pasos más desafiantes. Has trabajado tan duro, pero ahora te enfrentas a la tarea de resumir, interpretar y destacar la esencia de tu investigación. Y eso no es fácil, pero aquí está el secreto. Redactar una buena conclusión no es solo repetir lo que ya dijiste. Es la oportunidad para dar sentido a tu trabajo, conectar los puntos más importantes y dejar una impresión duradera en tu lector. ¿Quieres saber cómo hacerlo? En este video te llevaré paso a paso por el proceso de redactar una conclusión efectiva. Vamos a responder preguntas claves como ¿qué debe incluir una conclusión sólida? ¿Cómo puedes cerrar tu investigación de manera que tenga impacto? Y lo más importante, ¿cómo lograr que tus conclusiones aporten valor añadido a tu trabajo? No te preocupes si sientes que tu investigación es compleja o que es difícil poner en pocas palabras. En unos minutos te mostraré una fórmula sencilla para escribir conclusiones claras y efectivas, sin importar el tema o la cantidad de datos que hayas analizado. Y asegúrate de quedarte hasta el final, porque ahí te compartiré consejos exclusivos que solo los expertos en redacción académica usan para que sus conclusiones dejen una impresión duradera. En este video vamos a desglosar cómo escribir conclusiones que no solo cierren tu investigación, sino que también la lleven al siguiente nivel. Quédate conmigo hasta el final y descubrirás cómo hacer que tus conclusiones sean más que un simple resumen. Te aseguro que cuando termines de ver este video, tendrás las herramientas para cerrar tu investigación con fuerza y claridad. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. La conclusión del trabajo de investigación. La conclusión está diseñada para ayudar al lector a dar sentido de finalidad. Debe asegurar que el lector pueda entender cómo el trabajo ha resuelto los asuntos planteados en la introducción. Recapitular el qué, el por qué y el cómo. Tratar de mostrar cómo se ven las ideas claves mencionadas en la introducción. Ahora que el punto está establecido, se debe en las conclusiones dar respuesta a todos los objetivos, lo mismo en general que los específicos de nuestra investigación. Veremos ahora la redacción de las conclusiones. La redacción de las conclusiones de un análisis de resultados es una parte crucial del proceso, ya que es la forma que se presentan los hallazgos clave del estudio y se resumen las principales implicaciones para el problema o fenómeno que se investigó. Las recomendaciones para redactar unas conclusiones efectivas son: resumir los hallazgos clave. Debe ser una descripción breve y clara de los resultados más importantes. Hacer referencia a los objetivos del estudio. Esto implica indicar si se han cumplido los objetivos planteados al inicio de la investigación o no. Identificar las implicaciones prácticas. Es importante indicar las implicaciones prácticas de los hallazgos para la política o la toma de decisiones en el campo de estudio. Hacer recomendaciones. Si es posible, hacer recomendaciones basadas en los resultados del análisis. Estas recomendaciones deben ser precisas y específicas. Limitaciones. Esto puede incluir limitaciones de la muestra, del diseño de la investigación o de las técnicas de análisis utilizadas. Reflexionar sobre las posibles áreas de investigación futura. Finalmente, es importante expresar las posibles áreas de investigación futura que surgen de los resultados del análisis. La redacción de las conclusiones claras y precisas pueden ayudar a garantizar que los resultados del análisis se comuniquen de manera efectiva. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.